la idea generalmente pues tenemos, como bien decía Carlos, muy pocos espacios en donde, más allá de los congresos, en donde presentamos más bien pues estudios de lo que hacemos de acuerdo con nuestros intereses en el campo, pues pocos espacios quizás de reflexión y de diálogo entre las diferentes disciplinas, ¿no?, que colaboramos o que aportamos al campo de la comunicación política. Es decir, tenemos desde los estudios en comunicación, los estudios de antropología política, y bueno, me da mucho gusto incluso coincidir con el doctor Maldonado, ¿no?, politólogo también. Y un poco mi intención en esta ocasión, pues es tratar de hablar un poco de cómo nosotros vemos o cómo nosotros entendemos un poco nuestra aportación o lo que podemos aportar desde la ciencia política al campo de la comunicación política, ¿no? Y el concepto o lo que yo pues comentaba cuando me preguntaba Carlos de qué me gustaría hablar, pues era del campo de la comunicación política comparada. Es decir, nosotros en ciencia política, pues realmente yo siempre lo he dicho, quizás coincidirá conmigo no mi colega el doctor Anor, pero yo pienso que en muchas ocasiones ciencia política es casi sinónimo de política comparada, es decir, porque tienes otros campos como las relaciones internacionales o bien la teoría política, pero que realmente me parece que el que sería sinónimo o que no podríamos entender ni siquiera el desarrollo de nuestra disciplina como politólogos, pues es el campo de la política comparada. Entonces, un poco quizás compartir con ustedes un poco pues la visión que tenemos, las reglas o las místicas que tenemos dentro del campo de la comunicación, de la política comparada, y ver qué tanto pues se ha hecho esta discusión de qué tanto se ha aportado desde la política comparada hacia el estudio de los fenómenos de comunicación política en diversos sistemas políticos y de medios, ¿no? Entonces, podríamos empezar con una definición, ¿no? Esta pues la tomo de quienes iniciaron esta discusión como Gurevich y Blumler, ¿no?, en el 90, que ellos decían, bueno, la comunicación política o la investigación, aquí está, más bien vamos con Esther y Fetch, que hicieron un libro excelente que ya tiene hace un buen rato que no se actualiza, pero que lo han tratado ellos de actualizar en un texto más reciente, y la definición me parece bastante interesante y toca muchos de los temas o las preocupaciones de colegas como Martín y sus trabajos recientes. Es decir, la comparación política comparada o el campo de la comunicación política comparada, pues sería el estudio de los fenómenos de comunicación política entre diferentes países o sistemas políticos u otras unidades, ¿no? Es decir, estados, ¿no? Sistemas de medios, tanto nacionales como locales o subnacionales, estrategias de actores, digamos, para comunicar, partidos políticos, gobiernos, etcétera, y que compara precisamente cómo esa comunicación política se estructura y funciona en diversos contextos. Es decir, esta idea de comparar y comprender cómo podemos saber qué tan específico o qué tan diferente es el sistema de medios y el sistema político mexicano cuando interactúan en estos procesos de comunicación política, pues comparándolos con otros sistemas que son similares en América Latina, por ejemplo, o incluso muy diferentes, porque tenemos posibilidad de comparar países similares o países también muy distintos, ¿no? Complementando un poco esta definición de Gurevich y Blumler, ya que tiene más tiempo, pues es, digamos, el estudio de la comunicación política comparada se basa en el supuesto de que diversos parámetros de los sistemas políticos y de medios, diferentes estructuras legales, culturas y culturas políticas, arreglos institucionales, explican mucho de las diferencias que vemos en los procesos y los efectos que tiene la comunicación política a través de diversos países. Es decir, ¿por qué aquí las campañas influyen más en México de lo que influyen a lo mejor en Europa o en otros países de América Latina o menos? Y eso se debe en buena medida, pues precisamente a que los arreglos institucionales, los contextos, es decir, mucho del estudio de la comunicación política que es criticado, digamos, por estos autores es, en general, muchas veces nos centramos solamente en nuestro país y no pensamos que mucho de lo que vemos en nuestro país se debe precisamente a las condiciones estructurales, culturales o arreglos institucionales, marcos regulatorios, diferentes patrones de competencia política, que es lo que determina los efectos que nosotros vemos en nuestro país. Pero no lo comprendemos porque estamos como en una especie de burbuja, ¿no? Es decir, no vemos lo que hay en otros países y en otros contextos. Y por eso es que ellos dicen, de alguna forma, una buena parte del estudio de la comunicación política que vendría quizás de los estudios en comunicación sin hacer una crítica, está como descontextualizada, porque
No hay como la idea, bueno, México, ¿por qué tenemos estos efectos de las campañas? Porque tenemos bajos niveles de identificación con los partidos políticos, ¿no? Mucha gente no ejerce un voto ideológico, mucha gente está muy desinformada, los efectos que vienen de diversas fuentes de información política son muy fuertes, a diferencia de lo que encontramos en Europa, donde tenemos poblaciones con mayores niveles de cercanía a los partidos políticos, mayores niveles de educación, mayores niveles de información política en general o más sofisticadas políticamente. Entonces, me parece que de alguna forma la crítica que siempre se ha hecho desde la ciencia política es muchos de los estudios que vendrían de otros campos, quizás no es una cuestión de colonizar, sino simplemente decir lo que nosotros hacemos para tratar precisamente de encontrar las causas y tratar de contextualizar los procesos y efectos de comunicación política nacionales o subnacionales y tratar de darles de alguna forma una explicación que entendemos también no es el objetivo de otras disciplinas, porque hay que decirlo también, la comunicación política comparada pues tiene un fuerte sesgo positivista o realista epistemológicamente hablando, cuando obviamente hay muchas aportaciones de campos con una perspectiva epistemológica, interpretativa, constructivista, que también eso, pues difícil decir, es que nosotros no buscamos causas o no buscamos explicaciones, buscamos interpretar a los actores y sus procesos de comunicación en un contexto determinado. Ustedes, los que desde ciencia política, son los que se preocupan más bien por tratar de encontrar qué tanto un tipo de sistema electoral o un tipo de sistema de partidos o un tipo de marco regulatorio condicionan los efectos que puede tener la exposición de la gente a la información durante las campañas en medios tradicionales o sociodigitales. Entonces, ciertamente esto es muy de ciencia política, pero me parece que es un buen momento para también, decía Martín, estamos en en el momento para ordenar quizás el campo, ¿no? O tratar los que trabajamos en el campo, en el caso de México, tratar de establecer este diálogo. Esto sería a punto imposible hacerlo ya en ciencia política. Mucho de lo que vemos de colegas en congresos que hacen ciencia política en México son estudios de un solo país totalmente descontextualizados, ¿no? O sea, prácticamente la discusión de política comparada es nula en muchas ocasiones, incluso dentro de la ciencia política mexicana. Me parece que estamos en un buen momento, desde los estudios en comunicación, para tratar de establecer este diálogo, ¿no? De los que aportamos desde la ciencia política con los que lo trabajan más desde dentro del campo de los estudios en comunicación, ¿no? Yo creo que el texto clásico y que me parece que sigue siendo muy influyente es Comparing Political Communications, Theories, Cases and Challenges de Esser y Fetch, que ya tiene un rato, todavía se consigue, y aquí yo creo que establecen ellos, junto con todos los colaboradores, precisamente las bases metodológicas, ¿no? O intentan hacerlo, y hay que reconocerlo, viene mucho su discusión desde la política comparada, o sea, prácticamente incluso creo que es Hans Keman quien desarrolla el capítulo de métodos, y pues vienen desde la ciencia política. Esta discusión pues no ha quedado ahí, ciertamente el llamado a establecer, digamos, estándares, porque en política comparada mucho importan los temas, pero también mucho importan los estándares que utilizamos para la comparación, la parte metodológica de la que hablaba Carlos, ¿no? Que es esa fortaleza, y yo creo que en buena medida también la ciencia política ha aportado mucho de esa fortaleza, es decir, desde los estudios de opinión pública, que luego obviamente se funden con los estudios en comunicación política, mucho de esa fortaleza viene de ahí, o sea, que nos reconocen incluso los colegas en los estudios que decía Alejandro, es decir, esa fortaleza metodológica, ¿no? Es decir, cómo poder comparar cosas que sean comparables, qué cosas debemos de evitar, qué problemas entraña la comparación cuando tenemos muchas variables, pocos casos, si podemos establecer equivalencias entre procesos de comunicación política entre México y otras latitudes, lo decía Isabela, ¿no? Bueno, lo que vemos en México, pues más estudios comparativos para ver si qué tanto lo que pasa aquí, pues se compara o no, o es diferente con lo que pasa estos efectos de las emociones, por ejemplo, en el campo de la comunicación política, ¿no? Recientemente ellos mismos, Bárbara Fetch y Esser, pues en el libro de texto que es muy utilizado por los que enseñamos política comparada, pues hay un capítulo precisamente en donde ellos hacen una actualización en 2020 y dicen, bueno, estamos actualizando el debate de qué es lo que hace falta por hacer. Ellos desarrollan, este libro de texto tiene parte metodológica, pero tiene parte de muchos temas, desde temas clásicos de ciencia política, sistemas de partidos, participación ciudadana, compromiso cívico, sistemas electorales, regímenes políticos,
pero algo que me gustó mucho de esta última edición, pues un libro que ya va 4 ediciones, es que en esta última invitan precisamente a Esser y Fetch a hacer precisamente este capítulo que se llama Comparing Political Communication, una actualización de 2020, en este libro de texto. Y me parece que eran pues las voces más autorizadas para tratar de actualizar, incluso hacer este diálogo también con la ciencia política, ¿no? Reconociendo un campo híbrido que es el de la comunicación política. Otro también muy interesante, ya que está quedando un poco atrás de Esser, es este artículo publicado pues, recientemente, o no tanto, 2019, en donde habla precisamente de los avances que ha habido en el campo de la comunicación política, la necesidad de seguir contextualizando, digamos, los procesos y los hallazgos que encontramos en un país y de saber qué tanto esto se debe pues, a factores propiamente institucionales, culturales, digamos, de regímenes políticos o diferencias en los sistemas de medios. Es decir, difícilmente el sistema mexicano de medios se puede comparar al sistema norteamericano, ¿no? Que es mucho más, en términos económicos, mucho más grande, mucho más diverso en ese sentido, e incluso con un peso muy fuerte desde lo local. O sea, que en México, pues básicamente cuando hablamos del sistema de medios, lo que nos viene a la mente es lo que está en Ciudad de México, ¿no? O sea, los grandes medios nacionales, ¿no? Y yo consideraría que esta reflexión sigue siendo muy importante, es decir, y que podríamos de alguna forma interesarnos, quizás los que hacemos de la ciencia política o los estudios en comunicación u otras disciplinas, pues cuáles podrían ser estrategias para poder establecer un mejor diálogo, ¿no? Entre politólogos y comunicólogos, que a final de cuentas pues aportamos a este campo también, ¿no? Un estudio pues que obviamente a mí me parece muy importante, pues recientemente la mayoría de los estudios son cualitativos, porque nosotros en ciencia política entendemos que hay 2 tipos de investigación comparativa, una orientada hacia las variables, que es esta investigación de estadística, digamos, y otra más orientada hacia los casos, más cualitativa, en donde los hallazgos importan en función del país en donde se está haciendo el estudio. Y este estudio, por lo tanto, me parece que me recuerda mucho estos estudios de Comparing Media Systems, ¿no? En donde, digamos, se hacen estudios de caso históricos con un análisis macrohistórico, ¿no? Donde va, ¿por qué el sistema de medios en este país en Italia es distinto del de Gran Bretaña? Es decir, y en donde prácticamente se le pide a colaboradores expertos en cada caso, se establece un marco, digamos, comparativo inicial, donde estas son las variables que estamos viendo, pero obviamente aterriza eso en tu caso, dinos qué tanto nuestro marco teórico sirve para explicar las diferencias que se observan entre los casos, y resultan textos pues, muy interesantes, ¿no? Algunos más descriptivos, otros con una orientación más explicativa, pero que también me parece que han aportado mucho a la disciplina, ¿no? Mi libro de texto favorito para estudiar política comparada, pues es Temas y métodos en política comparada, una introducción de Todd Landman y Etzia Carvalho. Esa es la última edición. Y pues lo que ellos establecen pues son las 3 estrategias comparativas que usamos en ciencia política, ¿no? Hacemos estudios de muchos países, esto se ha hecho. Pipa Norris, por ejemplo, precisamente en el libro de Comparing Political Communication, ella analiza con bases de datos qué tanto los diferentes indicadores o diferencias de sistemas de medios producen mejores indicadores de gobernanza con algunas correlaciones, algunos análisis por ahí de regresión muy básicos. Esto realmente casi no se encuentra porque es difícil también, solamente alguien como Pipa Norris que compila estas bases de datos de muchos países lo hace, ¿no? Y lo que más hay, creo yo, y que podemos también pensar como una posible estrategia para lograr esta internacionalización, esta mayor colaboración, estudios de pocos países, decíamos, ¿no? A ver, no hemos pensado en hacer un libro, por ejemplo, alguna vez, de comunicación gubernamental o presidencial, por ejemplo, México con otros colegas de América Latina, ¿no? Es decir, oye, ¿quién lo trabaja en Colombia? ¿Quién lo trabaja en El Salvador? Imaginemos un libro, México, Brasil en la era de Bolsonaro, El Salvador en la era de Bukele, muy parecido a lo que tú estás planteando, más un estudio de sistemas más similares, porque somos países de América Latina, Argentina con Milei, para ver qué tanto como liderazgos populistas, dominantes como lo son, pues influyen precisamente de derecha en la comunicación presidencial y qué efectos esto puede tener. Son estrategias que a lo mejor, digamos, no necesitamos grandes bases porque son más estudios de narrativas que pueden utilizar encuestas, pueden utilizar, digamos, entrevistas a actores clave, estudios de caso, pero que podrían ayudarnos mucho también a avanzar en el campo. Por eso yo decía hace un rato,
quizás a lo mejor del análisis bibliométrico también podríamos empezar a mapear, ¿no? ¿Qué hace falta en muchos campos o subcampos de la disciplina que hemos hecho en América Latina de manera, digamos, colaborativa, ¿no? Y me parece que los estudios de pocos países pueden, de carácter orientados a los casos, con una diversidad metodológica amplia, pueden ayudarnos. Por ejemplo, no hemos pensado en hacer un libro sobre efectos de los medios en el compromiso cívico, al menos comparando 3 o 4 países de América Latina, un típico estudio de pocos países que podríamos encontrar a los colegas que lo hagan, y de alguna forma nos daría esos elementos, ¿no? Entonces, porque lo que siempre hacemos son estudios de un solo país, ¿no? Con poca a veces disponibilidad de dialogar con otros, digamos, culturas académicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y bueno, ¿qué es lo que tendríamos, que pensar como efectos? Ya se me trabó. Podemos regresar al anterior. A esto. Pues como diferentes tipos de regímenes dentro de los temas políticos, diferentes tipos de regímenes políticos, democracias o regímenes híbridos que abundan en América Latina, diferentes culturas políticas y culturas en general, diferentes sistemas electorales y de partidos, marcos regulatorios en lo que comprende los temas políticos, ¿no? Y de los sistemas de medios, pues diferentes patrones de acceso a o libertad de medios, patrones de concentración o de estas relaciones que alguna vez platicábamos, estos paralelismos entre partidos políticos y medios, ¿no? Que también son muy importantes. Entonces, pues eso sería como una reflexión. Yo realmente es un trabajo muy embrionario, pero no quise dejar la oportunidad como de tratar de lanzar pues este intento de diálogo, ¿no? Digo, entre comunicólogos y politólogos, ¿no? Para tratar de llegar a algún lugar de colaboración. Gracias.